Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El fenómeno de El Niño y el freno a las actividades mineras y petroleras golpearán a la economía ecuatoriana en 2024, que apenas crecerá un 0.8% según los datos del Banco Central del Ecuador. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jaime Carrera, él es secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Gisela? Un gusto estar en tu programa. Buenas tardes. Gracias a usted, economista. La economía en 2024 está estancada, sin el ITT y con un sector minero en retroceso. ¿Esa es el pronóstico para el próximo año? Sí, a lo que usted menciona se agregan una serie de factores, ¿no? ¿Cuáles? Es un año de transición. Los inversionistas no van a invertir mientras no vean claro el panorama económico, fiscal, social, político en el futuro. Entonces las inversiones van a estar estancadas hasta el año 2025, e incluso en 2025 no se sabe qué va a pasar con el nuevo gobierno, qué plan va a tener, qué va o no va a pagar la deuda pública, qué perspectivas hay en cuanto a brindar seguridad para las inversiones. La única certeza de aquí hasta el año 2025 es la incertidumbre, ¿no? La única certeza es la incertidumbre. Un panorama triste, ¿no? Pero ahora el Banco Central proyecta un crecimiento para la economía de Ecuador para el año 2024 del 0.8%. Pero, sin embargo, y usted lo ha dicho ya, pues al parecer no serían cifras que nos estén sorprendiendo en cierta forma, porque la economía viene desacelerándose ya desde hace algún tiempo, ¿no? Eso dicen todos los expertos. ¿Cuáles son las principales razones que usted ve en el 2023 para esa tan violenta desaceleración? Bueno, el Ecuador tiene una larga historia de bajo crecimiento en las últimas décadas, en los últimos 43 años prácticamente. Si uno mira el promedio de crecimiento del país, es de apenas del 2,5% en 43 años, ¿no? Entonces, este es un problema estructural del país desde hace décadas. La inversión extranjera directa nunca ha sido superior al 1%, salvo 1 o 2 años. Y en este año la inversión extranjera directa en el primer semestre es apenas de $100 millones. Entonces, lamentablemente el Ecuador no ha sido capaz de en décadas generar las condiciones para tener un crecimiento elevado y sostenido de la economía, que es fundamental para el progreso del país, ¿no? Entonces, el Ecuador tiene que enfrentar esto en una situación en extremo crítica, porque en 40 años prácticamente el Ecuador ha avanzado muy poco, ¿no? Déjeme ponerle solo una cifra. En 1980 el PIB per cápita de Chile, en relación al poder adquisitivo que se compara entre los países, fue $3.400, prácticamente el mismo del Ecuador. Y el año anterior el PIB per cápita de Chile fue $29.000 al año, y de Ecuador fue apenas de $12.000. Y así uno se puede comparar con el resto de países, ¿no? Sin ir muy lejos, topemos otro país. China, la misma China, en 1980 producía $300 por habitante, y el año anterior produjo $12.000 por habitante, mucho más que el Ecuador. Y tomemos otro ejemplo, Taiwán, por ejemplo. En 1980, Taiwán tenía un ingreso muy parecido al del Ecuador, de $3.400, y el año anterior tuvo un ingreso por habitante de $69.000. Entonces, más allá de lo que aquí se habla, de cifras de la coyuntura, de qué es lo que va a pasar, el Ecuador tiene un problema estructural de décadas que no ha sido capaz de crecer y se ha rezagado en relación con el resto de países del mundo, ¿no? Ahora,
Usted mencionó que ha bajado también el nivel de inversión extranjera, ¿no? Y que eso va en picada. Ecuador, ¿cuándo dejó de ser menos atractivo para la inversión? Porque en este 2023 el discurso reiterativo del gobierno de Guillermo Lasso era que esos constantes viajes que hacía y reuniones en el extranjero se daban justamente para lograr un mayor ingreso de capital al país. Sin embargo, esa inversión extranjera, usted ya lo dijo, pues cayó en más del 85% en comparación al 2022, que tampoco es que fue un buen año, ¿no? Pero ahora lo que usted pronostica es que tampoco seremos atractivos para la inversión en este 2024. Es que no vamos a ser atractivos, Gisela, mientras no generemos un ambiente de confianza y de certidumbre en el mediano y largo plazo. ¿Cómo se puede atraer inversión? Con un déficit fiscal inmanejable, con un riesgo país que supera los 2.000 puntos, con una justicia plagada de corrupción, con el narcotráfico que ha permeado todas las instituciones, la inseguridad que también atenta contra la inversión, la corrupción. Bueno, en ese ambiente es prácticamente imposible que venga la inversión. Uh-huh. Y recordemos más todavía de la que es una economía dolarizada. Y si no vienen dólares de afuera, el país prácticamente es imposible que crezca. ¿Y de dónde vienen los dólares? De la inversión extranjera directa y de otros flujos de capitales y de las exportaciones no petroleras que crecen poco. En cuanto a las exportaciones no petroleras, apenas se exporta 20.000 millones de dólares. Y el Ecuador tiene que ser competitivo con el resto del mundo para exportar. Pero mire usted en el Ecuador, ¿qué produce realmente el Ecuador? ¿Qué tecnologías ha asimilado? ¿Qué innovaciones tiene el Ecuador? ¿Qué empresas se han internacionalizado en el mundo para competir? Por ejemplo, ¿qué empresa del Ecuador cotiza en Wall Street? Ninguna. El Ecuador apenas produce, como siempre, banano, camarón, flores y otros productos. Entonces el trabajo que tiene que hacer el Ecuador es gigante para atraer inversiones nacionales y extranjeras en el futuro. Y eso pasa por ser competitivos, por confianza, por tener cuentas en orden. Porque no nos cambien las reglas del juego tributario tampoco. Cumplir las reglas de juego, tener estabilidad tributaria. Vea usted, en los últimos años una reforma tributaria cada año casi. Así es. Entonces, ¿qué inversionista va a venir si le cambian constantemente las reglas de juego? Le ponen impuestos, le quitan impuestos, no se sabe con el déficit fiscal cómo va a operar, se va o no pagar la deuda de los bonos basura en el 2025, 2026. Bueno, el Ecuador lamentablemente, y hay que decirlo, es un desastre en este momento, ¿no? Y si no entendemos esto, y no nos ponemos de acuerdo en lo que tiene que hacer el país, lo más probable es que haya otra crisis. Uh-huh. Y, o sea, me está diciendo un poco que con estos niveles de riesgo país, que es uno de los más altos o el más alto de América Latina, y la deuda externa llegando a su límite, entonces el presidente Daniel Noboa tendría mucho menos espacio de acción para este 2024 de lo que tuvo el gobierno anterior en el 2023. No, sin duda, o sea, no tiene ningún campo de acción. Lo único que debería hacer el gobierno es tratar de sentar alguna base de responsabilidad económica y fiscal. Pero vea usted este momento, Gisela, los municipios no tienen ni para pagar sueldos, están reclamando cuentas atrasadas. Proveedores igual, el seguro social se le debe cantidades de plata. Para pagar sueldos se ha tenido que tomar fondos de la Corporación Financiera Nacional, de otros préstamos externos, bonos del seguro social. Bueno, el Ecuador está tratando de no ahogarse, de sobrevivir, y así no hay ningún espacio que no sea definitivamente arreglar las cuentas públicas con más impuestos y menos subsidios a los combustibles. Y hay un tema, y recortar gastos, ¿no? Y hay un tema también que se ve afectado en medio de todo este panorama, y es el empleo, ¿no? Guillermo Lasso llegó a la presidencia con la promesa justamente de crear 2 millones de nuevos empleos hasta el 2025, pero bueno, obviamente con el fin anticipado de su periodo, esto no sucedió, y incluso con un empleo adecuado que mejoró en algo,
y pasó de 30.2% de mayo de 2022 a 35.5% en septiembre de 2023. Pero en medio de esta crisis que hemos mencionado, crisis fiscal y una baja tasa de empleo adecuado, esa es la que más se desplomó, reducir el aparataje estatal es una opción para Daniel Noboa en el 2024, cuando estamos hablando de ese gran déficit que tiene el Estado. Pero es que no hay otra opción, Gisela, porque las situaciones graves que vive el Ecuador no se arreglan sino con soluciones drásticas, y reducir el tamaño del sector público es es un imperativo. Pero es que mire usted, en el sector público hay 490,000 personas que cobran del presupuesto y se emplean 10,000 millones de dólares para pagarles. De toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, para pagar el sueldo de 2,7% de la población del Ecuador, mientras hay 5 millones de personas que están en la pobreza, que viven como $90 al mes. Pero bueno, el Ecuador ha llegado a un punto en el que ya las distorsiones son inmanejables. ¿Y cómo el gobierno puede llegar a crear más empleos sin engordar más al Estado? Por el contrario, adelgazarlo. Es que no hay opción, hay que adelgazar el Estado, y solo se crea trabajo cuando hay abundante inversión y el país crece. Y la inversión tiene que provenir del sector privado, y es el sector privado que tiene que generar trabajo para la gente. Pero si no hay tasas de crecimiento elevadas de 5% anual durante décadas, y si no hay abundantes inversiones, es imposible, es engañarse, no hay cómo generar trabajo. Y esta es una tarea de mediano y largo plazo, porque el inversionista no puede invertir si, como hemos dicho, si no tiene un panorama absolutamente claro y de confianza durante los próximos años, ¿no? Y esa es una tarea lenta que exige tiempo hasta que esté el inversionista convencido de que las políticas económicas son las correctas. Vea usted China creció durante 40 años cerca del 10% en promedio y sacó a millones de personas de la pobreza. Es que no hay misterio en esto. Ningún país puede generar trabajo sin abundante crecimiento y sin abundante inversión. Y para eso tiene que haber confianza y las condiciones. El resto de engañarse, o sea, es por eso que han fracasado todos los gobiernos, porque no hemos sido capaces de generar un ambiente para inversión y para atraer inversiones y para exportar. Usted mencionaba algo de lo que Lazo dijo que iba a crear, atraer inversión extranjera por millones de dólares. Usted recuerda que también en el periodo de Moreno, el ministro Campana recorrió todo el mundo, diciendo que iban a traer 30,000 millones de dólares de inversión extranjera, y no vino nada. Y lo mismo pasó con Lazo. Es que no entendemos que si aquí no hay un orden fiscal y económico, y no hay confianza, y no hay seguridad jurídica, aquí jamás van a venir a la inversión. Primero hay que ordenar la casa por dentro para salir afuera e ir a pedir dinero. Pero sin duda, o sea, ¿cómo podemos pedir dinero afuera? ¿Qué inversionista, mire usted, Gisela, qué inversionista va a venir acá a meter sus capitales con un riesgo país de 2,000 puntos? Primero, un riesgo país de 2,000 puntos significa tasas de interés en los préstamos del 25%, por lo menos. Si un inversionista trajese aquí a capitales asumiendo los riesgos, va a exigir una rentabilidad de sus inversiones de por lo menos del 30%. Con ese riesgo país, imposible, ¿no? Entonces, y además que el tema también, el tema de la justicia, que hoy se ha visto como disparado en los titulares del mundo entero por el caso Metástasis en el Ecuador. Eso también nos disminuye, aunque es una buena noticia para nosotros porque se está haciendo algo, se está limpiando de alguna manera ese cáncer en nuestra justicia que nos impide tener una democracia verdadera, digamos. Para nosotros es bueno, pero para lo que ven en el exterior no es bueno para la inversión. No, sin duda, porque sin seguridad jurídica y sin una justicia que dé justicia, que sea sana, tampoco hay inversiones, porque la corrupción que contamina la justicia impide que vengan las inversiones. Es decir, no, un elemento vital para la inversión es tener garantías jurídicas en los contratos y que haya una justicia capaz de emitir realmente justicia.
justicia, ¿no? Y ese es otro de los grandes obstáculos que ha tenido el país. Entonces, si bien es cierto que este caso Metástasis, que nos da vergüenza en el mundo entero, sí, es una buena acción para el Ecuador, pero a su vez es un mensaje inadecuado, porque en el mundo dicen, bueno, y este país lleno de corrupción en la justicia, contaminado por narcotráfico, con debilidades institucionales, con los políticos de la Asamblea que solo piensan en la impunidad de determinadas personas y no piensan en el país. Bueno, ¿quién va a invertir en el Ecuador? Ok, no hay el panorama para la inversión no es bueno, definitivamente, ¿no? En el próximo año. Pero, por ejemplo, los primeros pasos que ha dado el presidente Daniel Noboa, ¿cree usted que permitirán al menos crecer en algo la liquidez para poder cumplir con las obligaciones del Estado? Usted ha mencionado los municipios, la deuda también con la salud. Sí, pero es que Gisela, los pasos que ha dado el gobierno son para tratar de sobrevivir de la misma manera que han sobrevivido otros gobiernos. Es decir, tratar de cumplir con los municipios o con otras deudas, tomando fondos de todos lados, tomando fondos del Seguro Social. No, aquí seamos claros, si queremos pagar a tiempo a los municipios, al Seguro Social, para que no colapse el sistema de pensiones, a los proveedores, aquí tiene que bajarse el gasto. Bajarse el gasto y aumentar ingresos, reduciendo subsidios y aumentando impuestos. Y al país se le debería decir, señores, esto es lo que tengo y no me alcanza. Como lo hizo Milei en la Argentina al asumir el cargo. Esto está difícil, no les prometo absolutamente nada. Sí, señor, eso es lo que tiene que hacer el país, decirle al país, no hay plata y lo que tengo me alcanza para esto. Y si quieren tener como país todo en orden, entonces tenemos que ajustarnos, tener más ingresos, menos gastos, y este va a ser mi panorama mínimo de aquí hasta el 2025. Voy a tener estos ingresos, estos gastos, y me va a alcanzar para esto voy a tener amortizaciones de deuda, tengo que pagar una serie de pasivos. Es decir, decirle al Ecuador un plan mínimo y decirle a todos los que han capturado el Estado, porque el Estado está capturado por burócratas, por municipios, por todos los que capturan el Estado. Decirle, bueno, no tengo plata para sueldo, entonces perfecto, pongámonos de acuerdo para generar ingresos en el país, para poder pagar sueldos. Municipios, no es cuestión de que se pongan a la cola a decir hasta cuándo me pagan y amenazar con paro, sino decir, señores, si ustedes quieren tener la plata, las transferencias puntualmente, entonces pongámonos de acuerdo para generar ingresos y reducir gastos y tener cuentas en orden, porque si no, no es transparentar posible. Las cuentas en el sector público, ¿no? Hay que transparentarlas para que la gente entienda la real situación que se vive, y si que tiene que haber un recorte, si tenemos que sufrir unos años, pues hay que apoyar, porque si no de aquí no sale nadie. Usted lo ha dicho perfectamente, mejor de lo que yo podría haberlo dicho, ¿no? Hay que transparentar todo y decir las cuentas claras y decirle a la sociedad, tome consciente de esto. Y al tener conciencia de la realidad, va a tener conciencia de lo que hay que hacer para superarla, obviamente, ¿no es cierto? Y como usted lo dice, esto nos va a llevar tiempo, un sacrificio adicional, fuerte al principio. Yo creo que lo de Argentina es un buen espejo, ¿no? Es un buen espejo para el Ecuador realmente. La diferencia es que tal vez están pensando en el 2025 políticamente y no realmente con una lograr una eficiencia económica que por lo menos nos salve en algo. Es que no es responsable de pensar en el 2025 con una situación crítica como la que tenemos. Lo responsable es enfrentar esta crisis sin profundizarla más, porque si se trata de sobrellevar esta crisis o sobrevivir por la reelección, lo único que se hace es profundizar los desajustes y el costo de arreglarlo en el futuro va a ser mayor. Vea este dato, por ejemplo. Pero eso lo tenemos que entender los ecuatorianos, nos tiene que quedar clarísimo. Tenemos un Estado quebrado y si no apoyamos el hombro, y aunque sea nos comemos la camiseta durante unos años, nuestros hijos van a tener que emigrar todos. Y ya lo están haciendo ahora. Así es que no es novedad. Y usted lo ha hecho muy bien. Tenemos que poner la camiseta y entender que tenemos que ajustarnos. No hay salida en el país. Y eso tiene que tener claro el Ecuador. Y si no entendemos esto, mire, el 99 le destruimos de Sucre por las mismas actitudes que hoy tenemos como sociedad con el dólar.
También una sociedad que pide, municipios que piden, que todo el mundo pide plata, que hay que endeudarse, después no se pagan las deudas, hay que reestructurar las deudas. Bueno, esa es una historia Pero Jaime, no digamos que no hay alternativa, sí la hay, y esa es la alternativa. Tener las cuentas claras, transparentar la situación del gobierno al país entero, de la situación del Estado al país entero, y que el país se comprometa en apoyar, porque no nos queda otra. Entonces, alternativas sí la hay, no digamos que no las hay. Esa es la alternativa, es correcto. Eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque de esto no se sale fácilmente. Y lo que sí es claro es que mientras más se postergue los ajustes que hay que hacer, el costo después es más doloroso, ¿no? Y yo creo que la gente, por más que nos dé dolor, reconocemos la transparencia y la honestidad, ¿no? Con tanta corrupción que hemos tenido y tantas mentiras que nos han dicho, creo que ahora los ecuatorianos estamos claros que valoramos la honestidad en una autoridad o en un político. Yo le agradezco muchísimo. Okay. Ha sido un gusto, Gisela, realmente. Que tenga un buen año el próximo. Igual para usted, Jaime. Muchísimas gracias. Gracias. Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. Notimundo a la carta.